Recuerdo muy bien que me encontraba de la misma edad de mi pequeña niña cuando mi mamá me dijo que no quería que volviera a derramar ni una sola lágrima por mi papá, quien no se encontraba presente en esa etapa de mi vida. Si vuelves a llorar, voy a castigarte, fueron sus palabras. Lamento decir que siempre cumplió sus promesas. Sin darme cuenta, me volví muy astuta para reprimir mis sentimientos y mis emociones. Sentía un nudo en la garganta cada vez que quería llorar y podía sentir cómo las lágrimas corrían dentro de mí. No puedo dejar de agradecer la paciencia y el amor que mi esposo tuvo conmigo para tratar esas áreas de mi vida. En el primer año de casados, recuerdo que me era muy difícil poder mostrar mis afectos. Sin embargo, él con su paciencia y amor supo regar mi corazón de paz, de confianza y de amor. Supe que estando con él yo podía bajar la guardia y estar segura. Y aunque me duele decirlo, creo que entraba dentro de la categoría de gente tóxica. Si mi esposo hubiese aplicado esos consejos a su vida, creo que hoy no estaríamos aquí. Familia preciosa, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente en otro video. En este día quiero reflexionar un poquito con ustedes y es de un tema un poquito duro. Creo que puede no ser tan gustoso a nuestros oídos, pero necesario en estos tiempos. Y es que últimamente en redes sociales me encuentro muchas publicaciones que hablan acerca de las personas tóxicas. Parte de lo que estas publicaciones dicen es que debemos de apartarnos de esta clase de gente que en vez de sumar solamente nos resta, que constantemente están minimizando nuestras emociones y tenemos que poner ciertos muros y limitantes entre ellos y nosotros. Y algo muy peculiar que noto en estas publicaciones es que siempre nos ponen a ti y a mí en una posición de víctimas y usan frases como: no toda la gente tiene intenciones buenas como tú, no toda la gente tiene un corazón bueno como tú. Y creo que no hay nada más alejado de la verdad que esto. La realidad es que tanto tú y como yo más de una vez hemos hablado mal de otra persona. Más de una vez nuestras palabras han herido el corazón de otras personas. Más de una vez nuestras intenciones no han sido las mejores para con los demás. Siento decir que mientras estemos de este lado de la eternidad, nuestras vidas, nuestras relaciones se van a ver manchadas y marcadas por el pecado. Más de una vez nos vamos a fallar los unos a los otros, más de una vez vamos a ser imprudentes en nuestras palabras. Me encanta una frase de Juan Calvino que dice: si usted ve algo bueno en mí, ese es Dios en mí. Si usted ve algo malo en mí, ese soy yo. Muchas enfermedades actualmente están asociadas precisamente con esto, con falta de perdón, con cosas que venimos cargando muy profundo, muy dentro de nosotros, porque nos disgustamos con la familia, porque alguien habló mal de nosotros y eso no se resolvió, porque teníamos expectativas altas de la gente y esa gente nos decepcionó. Quiero dejarte también con una frase: cultiva tu corazón de las cosas correctas, ya que nuestra boca, nuestra lengua será un reflejo del amo al que nuestro corazón sirve. Siempre agradeceré a las personas que se quedaron en mi vida, entendiendo que soy una simple obra en proceso.
Bueno, y sean bienvenidos a mi realidad, a un día común y normal aquí en casa. Como pueden ver, tengo un montón de ropa por lavar en esta mañana. Me sirve mucho dejar una tanda de ropa ya puesta en la lavadora para que así a primera hora de la mañana la pueda poner a funcionar. Esta vez se me olvidó, así que lo que hice fue dejar el cesto al alcance de mis ojos para recordarme que tenía que poner a funcionar la lavadora a primera hora de la mañana. Quiero compartirles con qué lavo la ropa, y es que no utilizo nada extraordinario, simplemente este jabón marca Carisma, que es mi favorito, me encanta el aroma que le deja la ropa. Y no utilizo suavizante, utilizo vinagre en lugar de esto. No importa el día de la semana que sea, ni qué tantas cosas tenga por hacer en ese día, siempre me gusta poder romantizar mi mañana, poder tomarme el tiempo en medio de esas labores que pueden muchas veces conllevar estrés. Sí es cierto que el cuidado del hogar no es algo fácil ni algo que siempre se disfrute, pero creo que podemos amargarnos mucho más la vida y la existencia si hacemos estas labores con una mala actitud. Y es por ello que es tan importante cultivar nuestro corazón para siempre tener una actitud correcta. Empiezo a sospechar que Karinita también necesita sus primeros minutos de la mañana viendo y contemplando la naturaleza. Yo tenía toda la intención de grabarles el desayuno, pero no me van a creer. Nos llegó visita. Así que frené la grabación y me puse a disfrutar y a atender a mis visitas. Y no les estorba, porque supuestamente las llegaron a descomponer, a equivocarse. Cuesta. Esa es la patita que te digo que se trabó en el cable. Ah, ya te entiendo. No, sí está muy bonito. Ya terminamos de desayunar y estoy por aquí lavando los trastes del desayuno. De mientras, quiero platicar un poquito con ustedes. Siento que uno de los más grandes beneficios de despertarnos temprano es lo que ocurrió hoy, que por ejemplo vino visita un tanto de sorpresa y yo ya me encontraba lista, ya estaba cambiada, la casa estaba limpia y también ya tenía algo que ofrecer a las visitas. Pero cuando esto no es así, ustedes me entenderán. Entramos en un estrés tremendísimo y quiero aconsejarte una vez más, despertarse temprano es clave para poder tener un día más tranquilo. Y para poder despertarnos temprano necesitamos dormirnos más temprano y también conforme va avanzando el día, empezar a bajar poco a poco el ritmo de nuestro día para poder estar listas para dormir a buena hora. Yo sé que a todos los papás nos persigue el mal de querer quedarnos a altas horas de la noche en el celular, en las redes sociales. Después de haber visto por el trabajo, por los asuntos de casa, sentimos que ya nos merecemos ese tiempo. Recompensas inmediatas pueden traer grandes consecuencias. Siempre es bueno echar un vistazo a los hábitos que estamos teniendo y procurar siempre mejorarlos. Ya por fin hemos empezado la fabricación del alacenero, donde va a ir también el microondas,
Como saben, tenía el micro en una silla, se veía bastante mal y era bastante incómodo. Y bueno, eso ya está llegando a su fin y estoy muy emocionada por enseñarles cómo va a quedar. Se acaba de soltar la lluvia aquí en el pueblito. Han sido días bastante lluviosos y nublados y a veces batallamos un poco con la ropa porque no se seca de tanta humedad o casi siempre está lloviendo. Pero bueno, el día de hoy me van a acompañar a hacer nuestra sopa favorita. Ya les he compartido esta receta, creo que como en 2 ocasiones, o esta es la segunda. Mi hija y mi esposo son súper fan de esta sopa y también es mi favorita, ya que siempre me recuerda a mi abuela. Cuando yo estaba muy pequeñita y llegaba de la escuela a casa de mi abuela y ya la casa estaba inundada de deliciosos aromas. Siempre su olla express sonando, ya tenía frijolitos recién guisados y bueno, siempre me acuerdo de ella. Así que acompáñenme en esta tarde, vamos a hacerla. Vean amigos, esta es la pasta que utilizo para hacer la sopa, es fideo grueso. Pequeño soy, puedo aprender de Dios, a que puedo hablar una historia de Jesús. Vamos a licuar 3 jitomates rojos, un trozo de cebolla, un diente de ajo y un trocito de chile guajillo previamente hidratado. Mi familia es fan de esta sopa, mi hija le llama sopita coreana, se les hace como una especie de ramen o algo así. Es muy rica, inténtenlo, les va a quedar súper rico. Voy a romper un poquito la pasta, ya que si no cuesta un poquito comerla, los fideos quedan bastante largos y luego necesitamos tenedor.
Vean nada más el color que está tomando la sopa, está deliciosa. Y aprovechando que fui al mercado, compré unos chilitos. Nos va a servir para acompañar la sopita, va a quedar delicioso. Lo primerito es que los vamos a desinfectar para poder comerlos bien a gusto. Después de un día de arduo trabajo, díganme a quién no le gusta llegar a una casa con comida casera. Servir la mesa para mi familia se vuelve una bendición cuando puedo ver los alimentos con agradecimiento. No soy merecedor de nada, sin embargo, Dios decide dármelo todo. Señor, te damos gracias por los ricos alimentos que nos has dado en esta tarde. Te pedimos que los bendigas, los compartas con quien quieras. ¿Está bueno? Ay, qué rico. Con cuidado, solo que a mí me sale un poquito mal, pero no importa, porque es que de esta parte negra me sale mal. Y aunque todo se ve y se escucha perfecto a través de una pantalla, este es el sonido natural de mi casa. Máquinas de carpintería funcionando. ¿Se te antoja una sabrita con una serie coreana? Sí se me antoja. ¿Sí? Sí quiero. Bueno, a ver si le voy a decir a papá si nos pueden comprar. No va a querer, porque ya es de noche. Pero ¿sabes qué le voy a hacer? Así. y ahí vamos a ver si nos compran. O sea que con esa carita ya va a la tienda papá. Ajá, porque la pasada vez que no había dulce, pues le hice así a papá. Y entonces por esa cara me compró. Hay cosas escondidas para la escuela. Ya empieza a bajar el ritmo de mi día y me preparo para empezar la edición de este video. No quiero empezar a editar sin algo refrescante. La vida en sí ya es bastante dura, como para aún así decidir vivir cada uno de mis días en amargura.
No quiero vivir sintiéndome merecedora de las cosas, en cambio quiero ser sorprendida por lo que los días traigan. Sé que la cotidianidad no siempre luce linda ni bonita, pero decido ser feliz y encontrar belleza en las pequeñas cosas, aunque después tenga que volver a mi realidad.